Muy buenas, a continuación vamos a presentar la planta de modelamiento. En nuestro caso va a ser el control de temperatura para una incubadora. Los integrantes del grupo son Oscar Felipe Pérez, Fabián Hernández y mi persona Jesús Rodríguez. Bueno, primero vamos a explicar el panorama general y en qué consiste nuestra planta. Básicamente nuestro objetivo es controlar la variable de temperatura. Esto se va a hacer dentro de un espacio reducido y controlado, cuyo caso va a ser la incubadora. Mm, la principal característica de esta planta es que la temperatura se va a controlar mediante la convección que va a generar el flujo de aire producido por los ventiladores. Esto va a hacer que la temperatura interna aumente o incluso pueda disminuir respecto a la temperatura ambiente, debido a las características de los actuadores que vamos a implementar. Ambos procesos, tanto de aumentar como de disminuir la temperatura, tienen un comportamiento similar y tienen como salida común la variable de la temperatura, por lo que la planta contará únicamente con la función de transferencia, con una única función de transferencia, y dependiendo del proceso y de las variables como la capacidad y resistencia térmica cambiarán, ya que se manejarán resistencia y capacitancia si se aumenta o disminuye la temperatura. Ahora vamos a ver el diagrama de modelamiento de la planta. Primero partimos con la referencia, que será la temperatura deseada que nosotros fijaremos o que trataremos de llegar a ella, ¿sí? Mediante la tarjeta de adquisición NICDAC vamos a recopilar los datos del sensor, que puede ser un termopar, y esos datos irán al controlador, que puede ser el Compact Rio o el software de LabVIEW. Nos ayudará a recopilar y estudiar los datos, también a visualizarlos, y este controlador va a enviar una señal a nuestro actuador, que en nuestro caso hace la celda Peltier, junto con el trabajo conjunto de los ventiladores. Ellos lo que van a hacer es ajustar la temperatura al parámetro deseado, y eso se va a ver reflejado en la temperatura interna de la incubadora. Como resultado vamos a tener la temperatura actual que estará internamente dentro de ella. Todos estos datos serán medidos con el sensor, con un termopar. Aún nos falta definir exactamente qué rangos de temperaturas vamos a manejar, porque dependiendo de estos rangos es el termopar que vamos a utilizar. Todo eso depende de la celda Peltier y qué tanto podamos aumentar y disminuir la temperatura. Ok, a continuación se presenta el lazo de control de la planta. Pues para el caso se observa lo que es la referencia, el comparador, el controlador, el actuador, lo que sería la planta que se va a controlar, que es la incubadora, así como el sensor, que para el caso sería un termopar. ¿Qué sucede? Para el caso de las aplicaciones, digamos que las incubadoras no solamente se basan en el calentamiento, por ejemplo, en mantener una temperatura, digamos, agradable para microorganismos, en general para seres vivos, como por ejemplo las que son utilizados en agrícola o para neonatos, por ejemplo. Digamos que en este caso la idea no simplemente se apunta a incrementar la temperatura y mantenerla estable, también se apunta a poder disminuir la temperatura, ya que hay aplicaciones como lo son la farmacéutica, la microbiología o la biotecnología, que son ámbitos en donde se requiere en ocasiones poder descender la temperatura, por ejemplo, hasta 4 grados Celsius, inclusive 15 grados Celsius, que podría ser considerado un factor bueno, dado que la temperatura ambiente, a lo menos en el entorno de trabajo, se considera superior a 20 grados Celsius, por lo menos en un entorno cerrado. Para el caso que el actuador pues es la celda Peltier, pues digamos es como la parte más importante para el caso de la planta. Se elige dado que los sistemas comunes de enfriamiento corresponden a sistemas con compresores que pues son bastante ruidosos, ocupan un gran volumen y aparte debido a los elementos que usan para enfriar, como por ejemplo gases o líquidos refrigerantes, pues estos pueden ser contaminantes.
Digamos que la celda Peltier en este caso pues es bastante reducida en tamaño. En este caso la desventaja que tiene es que con respecto a compresores que se utilizan en otros sistemas de refrigeración consume más energía. Sin embargo tiene pues otras ventajas con respecto a ello. Para el caso pues de la celda Peltier, digamos que su funcionamiento se basa en la unión de dos tipos de semiconductores. Para el caso N y P, pues en este caso esta unión lo que hace es que cuando hay un paso de corriente eléctrica debido al efecto Peltier, los portadores mayoritarios absorben el calor de una de las partes, de una de las caras de la celda Peltier, y luego pasan a otra de las caras de la celda Peltier y allí se emite calor, el calor que fue absorbido desde la parte que se llama la cara fría de la celda. Para el caso, pues se requiere también un muy buen sistema de ventilación para la celda, dado que la potencia que ésta disipa alcanza inclusive los 70 u 80 watts. En este caso, pues aquí se observan algunos de los materiales que se van a usar. Digamos que en este caso se piensa usar la celda simplemente para enfriar y el calor que ésta disipe pues se va a enviar al exterior mediante un sistema de ventilación, en este caso pues por convección forzada con un ventilador, y se planea usar una resistencia eléctrica para el tema del calentamiento. Así como pues se observa la tarjeta de adquisición de datos que se va a usar para este caso pues de National Instruments y mediante LabVIEW. Para el modelo matemático de esta planta, para el modelo matemático de esta planta es necesario tener diferentes variables en cuenta que van a actuar sobre este sistema. ¿Sí? Dentro de esas variables encontramos la densidad del gas influenciado, o sea, sobre el cual vamos a variar la temperatura. En este caso, pues será el aire. Tenemos un volumen del sistema que va a estar definido por la capacidad estructural de la planta. Tenemos un calor específico, el cual está relacionado directamente al gas que vamos a influenciar. En este caso, pues es el aire. Tenemos un caudal. Este caudal lo va a proporcionar los ventiladores que producen la convección. Este caudal en esta planta pues se tiene se espera que sea constante. Tenemos una temperatura de salida y una temperatura de entrada asociada al sistema. Tenemos un calor entregado por el actuador, que puede ser la resistencia o la celda Peltier. En este caso, pues entregaría frío. ¿Sí? Para el modelo matemático definimos una ecuación diferencial que va a estar dada por un cambio de temperatura, el cual está acompañado por una constante número uno que contiene la densidad, el volumen y la capacidad específica de temperatura. Tenemos otra constante 2 que va a acompañar un delta de temperatura. Esta constante está contenida por la densidad, la capacitancia térmica y el caudal entregado por el ventilador. Entonces hacemos las respectivas equivalencias de cambio de temperatura y para la derivada y podemos obtener una ecuación diferencial un poco más reducida sustituyendo estas variables y constantes. Entonces nos procedemos a pasar esta ecuación diferencial al dominio de Laplace. Entonces como tenemos una derivada, pues sería s por la misma variable en el dominio de s. Y pues aquí tenemos acompañado por la constante sigue igual. Aquí tenemos una constante 2, la constante 2 seguiría igual y se pasa la variable al dominio S. Aquí tenemos otra variable que es la que nos va a... bueno, esta variable es el calor entregado por el actuador y también la pasamos al dominio S. Entonces, despejando y pasando una variable a un lado y otra variable al otro lado, obtenemos esta relación entre las dos variables. Una es de salida y una es de entrada. Haciendo el cociente, tenemos la función de transferencia que va a estar dada 1 sobre K1, que es la constante que contiene valores, que tiene eh, valores de densidad, volumen y todo eso asociado al sistema. Está multiplicada por S, más una constante 2, que también tiene valores propios del sistema en comportamiento.
Esta misma función nos va a servir para el calentamiento y para el enfriamiento. Lo que vamos a tener cambios es en las constantes, ya que son dos procesos inversos. Y pues también esto va a estar relacionado también a las características físicas y dinámicas del actuador. Como tenemos una variable eh, que va a actuar sobre la planta, que es una variable de temperatura, entonces para el actuador de la celda Peltier tenemos esta relación, que en verdad lo que le vamos a ingresar es un voltaje y nos va a producir un cambio de temperatura. Este cambio de temperatura va a estar definido por una diferencia de temperatura entre la parte caliente y la parte fría de la celda, es decir, sus dos caras. Esta es una gráfica para observar más o menos el comportamiento de la celda a diferentes corrientes y con respecto la temperatura con respecto a un voltaje de entrada. Se tiene también un diseño estructural, que es un bosquejo. Hasta ahora pues no, no está implementado, pero se tiene pensado ya y se tiene definido ya más o menos el tamaño de la planta. Este tamaño va a ser un poco pequeño, va a ser un 10×10, ya que esto nos permite llevar a la planta a una respuesta más rápida, ya que mm, se puede transportar más rápido la temperatura en un sitio más confinado. Como podemos observar, tenemos los ventiladores que nos van a permitir la convección y un recinto totalmente cerrado que no deja que cambien las variables de densidad, volumen y capacitancia térmica. Para la resistencia térmica vamos a tener aquí un aislamiento exterior que nos permite tener totalmente independiente el calor que tenemos adentro de la planta con la temperatura ambiente. Esto es todo lo que tenemos planteado para el desarrollo de esta planta y gracias por su atención y su colaboración.